En el tema que me propuso Armando me sacó un poco de lo que es el tema habitual que yo trabajo. Normalmente estoy trabajando más al norte, digamos, en términos geográficos, sobre Pampa y el norte de Patagonia, y no tanto sobre el sur, un área muy particular y muy específica. De manera que tuve que volver a releer algunas viejas cosas y sobre todo a repensar con el tiempo algunas cosas y actualizar algunas otras. En primer lugar, el tema, tal como me lo propusieron que yo hablara, tiene dos actores que se interrelacionan. Por un lado, Agostini, ¿no es cierto?, como personaje. Por otro lado, aquellos a quienes él se dedicó, es decir, los pueblos aborígenes que vivían en Tierra del Fuego y la zona de los canales en la época en que Agostini estuvo allí. La figura de la obra de Agostini son bastante conocidas. Bueno, hay biografías, hay referencias. Él mismo escribió bastante, publicó algunos libros. Bueno, lo otro lo van a ver. Dejó testimonios filmados y fotografías que documentó mucho de lo que hizo. O sea que es bastante conocido. Si yo no, por lo tanto, no voy a hacer una biografía de Agostini. Tampoco voy a hablar mucho de su labor misional, sobre la cual también se ha hablado bastante, es decir, su papel como misionero, sin duda importante. A veces, lamentablemente, en tonos muy apologéticos, que lo que hacen es empobrecer finalmente a la figura. Porque Agostini fue misionero, nadie lo niega, pero fue muchas cosas más. Entonces, hablar de Agostini solo como misionero es empobrecer y por ahí no entender muchas cosas de la época y de lo que fue. En primer lugar, fue misionero. En segundo lugar, fue un etnógrafo. No tenía título, pero en esa época esta de la proliferación de títulos actuales no existía, lo era. Y realizó un trabajo importante de observación, de estudio, de intento de comprensión de aquellos a quienes a su vez debía, ¿no es cierto?, convertir, de quienes iban a ser, ¿no es cierto?, aquellos con quien iba a realizar su tarea de misionero. Incluso cuando hablamos de fotografías y hablamos de películas, Agostini empieza su trabajo a fines de la primera década del siglo XX. Eran muy modernos como métodos para la época. Hoy hablamos de las fotografías y el cine y nos parece algo común. En esa época, en Tierra del Fuego, usar como documentación etnográfica fotografías era muy moderno. Entonces, me parece que ese sería el primer punto. Además, como si ya con ser etnógrafo y ser misionero no fuera poco, Agostini fue un incansable viajero y explorador, recorrió buena parte de la zona, y no solo por interés etnográfico o por interés misional, sino también por curiosidad. E incluso, como alguien comentaba por ahí, algunas proezas deportivas como escalador, tenía experiencia de su Italia natal como explorador y hizo algunos escalamientos importantes, incluso ha dejado textos sobre la geografía. Una geografía que en buena medida para esa época era todavía casi desconocida. Entonces digo, es una figura a la que uno le puede mostrar y plantear múltiples facetas. Desde mi perspectiva, desde lo que a mí me interesa fundamentalmente, obviamente uno tiene atracción por ciertas cosas. Me parece interesante, más que hacer una reseña formal de esto, intentar, aunque sea en forma muy breve, entender un poco la forma en que estas distintas facetas, y fundamentalmente las dos que me parecen más fuertes en esto, es decir, la del misionero y la del etnógrafo, se juntan, se articulan, se complementan. ¿Por qué un misionero tiene tanto interés en la etnografía? ¿Y por qué, a su vez, no es una cuestión personal, la misma iglesia y las mismas compañías misioneras impulsan este trabajo etnográfico? Es una cosa muy de la época. Entonces, bueno, volví a revisar algunas cosas de la antropología de la época y empezaron a salir algunas otras. Obviamente, esa compleja actividad, esas facetas de esa actividad, no se pueden explicar solo por la fe, no se pueden explicar solo por los rasgos de su peculiar
personalidad o por el azar. Aunque uno tiene que marcar una cosa, que había que tener convicción y fe y agallas para venirse a misionar a la Tierra del Fuego a principios del siglo XX, ¿verdad? Es decir, no olvidemos eso, digamos. Hay convicción más que un azar en lo que se está haciendo, pero en ambas cosas. Y uno se plantearía, tal vez hoy en el estado de conocimiento, en qué medida tal vez habría o no incompatibilidades en esa labor del misionero y la labor del etnógrafo, ¿no? Y esto es un punto que es importante, y si ahí recordé algunas viejas cosas de cuando estudiaba. En primer lugar, Agostini no fue el único misionero que era al mismo tiempo etnógrafo, viajero, etc. Hubo otros, algunos más conocidos, otros menos conocidos. Voy a hacer referencias a uno en particular, porque fue contemporáneo en el tiempo y además también trabajó sobre Tierra del Fuego, que fue Martín Gusinde. Gusinde no era salesiano, era berbita, y eso es importante porque gran parte de este trabajo de misioneros tiene también que ver con los berbitas y con la formación que ellos tenían en Europa en ese momento. Martín Gusinde trabajó en Chile primero, llegó primero a Chile, estuvo trabajando en Santiago en materiales etnográficos y organizando materiales etnográficos, fue luego a Tierra del Fuego, sobre cuyos habitantes escribió quizás su obra más importante, una voluminosos volúmenes sobre los indígenas de Tierra del Fuego, realmente una especie de verdadera enciclopedia, con una minuciosidad tremenda que incluso fue reconocida por aquellos que incluso no compartían las teorías de él. Dice, bueno, algunas interpretaciones no, pero la obra evidentemente es un documento de primera línea. Y también la que le dio fama. Por supuesto también había algunas diferencias, mientras que en Agostini misión e interés etnográfico se conjugaban en la acción cotidiana, Gusinde fue ante todo un etnógrafo, en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Es decir, como producción académica, como solidez etnográfica. Quizá esto tiene que ver con sus propios estudios en Viena, donde fue alumno de un personaje muy particular, también berbita, que fue su profesor allí. Y vamos ahora a referirnos a él. En general, este contexto en el cual era posible, dentro del pensamiento de la época, de articular estas creencias religiosas como sacerdotes y las corrientes del pensamiento antropológico, es un primer punto a entender. En primer lugar, la antropología de comienzos del siglo XX está marcada por un profundo antievolucionismo, es una muy fuerte reacción contra el evolucionismo del siglo XIX. Es muy difícil brevemente, y no quiero hacer una idea, pero simplemente dar dos o tres ideas, ¿no? Es decir, para estos la idea es que las sociedades cambian poco, no cambian, son conservadoras, por lo tanto, cuando las sociedades se mantienen como bloques inmóviles, a menos que sean impactadas de afuera, ¿no? Entonces cada sociedad representaba para ellos una especie de círculo, esa es la idea del círculo, donde coexistían ciertos rasgos culturales básicos y que siempre se daban. Se podía saber por uno o dos claves cruciales, se podía calcular el resto. Generalmente se asociaban a grupos humanos puntuales a lenguas, incluso o de mismos grupos puntuales, y habría habido un número limitado de estos contextos culturales, algunos originarios que luego se expanden por el mundo, ¿no es cierto? Se van expandiendo, y algunas cosas cambian cuando entran en contacto con otros. Aparecen así círculos secundarios, productos de este cambio, y así sucesivamente. Incluso el poblamiento de América se produce así, es decir, son oleadas. Cada una de ellas corresponde a un tipo de nivel cultural con ciertos rasgos cruciales, ciertas características lingüísticas, ciertos rasgos raciales. Hay un autor que quien ha leído algo de esto debe saber porque se ha reproducido su obra hasta el cansancio, que es Canal-Frau. Salvador Canal-Frau es un buen ejemplo de esa explicación. Si ustedes toman el libro de los aborígenes de la prehistoria de la Argentina, está la primera camada, la segunda, la tercera, con sus rasgos. Este es más o menos el contexto, ¿no es cierto?, que se explica. Y en el caso de América o de otros continentes,
Estos grupos habrían sobrevivido casi en un estado puro en las zonas marginales o periféricas. Es decir, el desplazamiento de grupos más nuevos ha ido empujando, acumulando, arrinconando a los grupos más tempranos. Y esas influencias se extendieron a muchos miembros de órdenes, digamos, misionales, ¿no es cierto?, con estas nuevas ideas que plantea. Más allá de los círculos, la idea clave de Jung y la idea que toman estos misioneros es que en realidad el esquema evolucionista de la religión, eso que preveía, ¿no es cierto?, del animismo primitivo al monoteísmo como una escala ascendente, es falso. Dice, los círculos más tempranos, los primeros círculos, en realidad son ya monoteístas. La idea de un Dios creador, de última causa, la idea de un Dios que gobierna el universo, aparece en las sociedades más primitivas. En realidad es al revés. El politeísmo surge con el desarrollo de la civilización. Es una especie casi de degradación de la humanidad pura inicial. Lo ven de esa manera, casi como que el politeísmo es el resultado de una especie de pecado original que marca la cultura, a lo cual el cristianismo vendrá a redimir, ¿no es cierto?, para volver a esa fuente de esa pureza. En ese contexto es que el estudio de los pueblos más primitivos, considerados más primitivos en esa época, ¿no es cierto?, adquiere una importancia central. Por eso vienen a Tierra del Fuego varios misioneros, porque yo no vamos 2, 3 más. Porque allí se supone que arrinconados en el extremo del continente debían quedar los representantes de esos pueblos más tempranos y más puros. Allí habían sobrevivido. Entonces, al hacer esto es interesante porque de algún modo esto les está dando un sentido a la observación etnográfica y a su labor religiosa. No son contradictorias. Están buscando en esos pueblos las formas puras de un monoteísmo, ¿no es cierto?, y que muestra cómo en última instancia el politeísmo es un producto del desarrollo de la civilización, etcétera, pero que luego la revelación cristiana va a volver a esas fuentes primigenias. De allí la importancia crucial que adquiere, porque la observación etnográfica, en muchos casos, es curiosidad, pero que de repente esa curiosidad pasa a justificarse como parte de la propia actividad. Sí, no hay contradicción entre la labor misional y ese interés etnográfico que forma parte también de recuperar. Esto tiene también que ver con muchas de las denuncias que estos misioneros hacen de los maltratos, los abusos a los indígenas, en los cuales ven justamente, ¿no es cierto?, formas más puras y cercanas, digamos, cercanas en el tiempo al origen divino de la creación, que en la civilización posterior. Estos sacerdotes además denunciaron muchos de los abusos, las matanzas, ¿no es cierto?, que se hacían en estas zonas periféricas y en otras partes del mundo, donde también buscaron en los rincones más alejados estos testimonios, casi vistos como piezas arqueológicas, ¿no?, estos grupos que habían quedado y han logrado sobrevivir en un estado casi de pureza respecto a sus orígenes.